Muy buenas noches en horario especial, pero vamos a tener las 2 horas de cambios. Bienvenidos a una mesa redonda, una entrevista con un secretario, en este caso Enrique de la Madrid, de Turismo, y un reportaje especial sobre la generación de los 400 años, la generación de Tech Milenio. Bienvenidos todos. Nos vamos a la mesa y adelante Manuel González. En el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una iniciativa para modificar el artículo 4 constitucional y el Código Civil Federal para garantizar el matrimonio igualitario entre adultos en todo el país. El mandatario dijo que con la asesoría del CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se revisarán normas federales, locales y administrativas que representen algún tipo de discriminación para derogarlas o modificarlas. El gobierno de la República ha emprendido distintas acciones, particularmente a través de CONAPRED, que preside Alejandra Haas, en el ánimo de poder acompañar el esfuerzo y las causas que muchos de ustedes encabezan y que son voz de muchos o de miles de mexicanas y de mexicanos que tienen interés y deseo realmente de que se haga un esfuerzo profundo y serio para combatir la discriminación. Para la Iglesia Católica, el matrimonio es y será siempre una alianza que un hombre y una mujer construyan en vida y amor. Así lo señaló la Arquidiócesis de Monterrey en un comunicado donde citó un versículo de la Biblia, el cual dice: Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen suya los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser dos, una sola carne. Para los diputados independientes de Nuevo León, la legalización del matrimonio igualitario serviría para dar certeza jurídica a las parejas del mismo sexo, por lo que se manifestaron a favor del mismo. Los legisladores anunciaron que ya preparan una iniciativa para establecer el matrimonio igualitario en Nuevo León. Yo me manifiesto totalmente a favor. De hecho, estoy trabajando en lo personal en una iniciativa precisamente para apoyar esto, pero totalmente a favor por la certeza jurídica que merecen estas personas. No por no legalizar el matrimonio igualitario, pues van a dejar de vivir juntos. Si tienen la intención de casarse, ahorita lo que están haciendo es ir a Ramos Arizpe, ir a Saltillo, que en Coahuila ya está permitido. Entonces, yo no veo el problema, ni más personas se van a casar. Lo muy probable es que haya más divorcios. Eso sí es la única desventaja de legalizar el matrimonio gay. Para Cambios 24, Manuel González. Bienvenidos de nuevo, vamos hasta las 10:30 con la mecánica de siempre. También tenemos jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología que vienen con su asesor. En un momentito los presentamos, pero antes agradecerles mucho que nos dediquen esta parte de su día a la maestra doctora Graciela Fulvi. Muchas gracias. Gracias. Directora de Humanidades y Ciencias Sociales de la UR. Gracias por Bienvenida, sí. Licenciado José Enrique Guzmán Quiroga, del Frente Nacional por la Familia. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, arquitecto. Muchas gracias por la invitación. Doctor Héctor Mendoza Cárdenas, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, bienvenido. Gracias, qué amable. Mario Rodríguez Platas, Diversitas AC. Gracias, arquitecto. Asociación Civil que ha estado ya con nosotros en otras ocasiones. 2 ocasiones. Bienvenido. Gracias. El doctor Manuel Ribeiro Ferreira, investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Autónoma también. Muchas gracias, maestro. Con todo gusto. Usted ya nos ha acompañado desde el siglo pasado en varias ocasiones. Qué bueno que están aquí con nosotros y darle la bienvenida a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología. Si son tan amables, de izquierda a derecha, bienvenida Jacqueline Serna. Ahora los tenemos invertidos, ¿no? Jacqueline, bienvenida. Cristina Ortiz, gracias por estar con nosotros. Henry Pérez. Hola a todos y a todas. Tiene el micrófono, por cierto. Ahora se lo van a rotar. Génesis Hernández. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Me decían que venía también Laura Sánchez y agradecerle al señor licenciado Alfonso Ruiz. Él es es el maestro. Y gracias, desde luego, por estar aquí presentes en un día en donde la atención está volcada en un evento deportivo. Muchísimas gracias, maestro Alfonso Ruiz Torres, de la Clínica de Justicia Penal. No sé si se encuentra por ahí. Agradecerle mucho su presencia. Están en su casa. Gracias por estar aquí. La primera pregunta, hay un temario y la mecánica del programa es 2 minutos por cada uno de ustedes. Les sugerimos que nos podamos ir a los 2 minutos con el propósito de que el tiempo sea equitativo. El tema, lo sabemos, es bastante delicado,
un tema que merece todo nuestro respeto. Así que a los amigos de redes también que atiende Enrique Burgos, vamos a tomar las llamadas. También del 88 80 66 88. Enrique, de manera breve, sí, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en redes. Por supuesto, arquitecto, gracias a todas las personas que ya nos sintonizan, que desde muy temprano nos preguntaban cómo iba a proceder este tema de matrimonios gay. Los invitamos a que lo hagan a través del hashtag Cambios24 y durante estas 2 horas de programa le estaremos transmitiendo a los especialistas sus inquietudes, arquitecto. La primera pregunta, ¿cómo observa usted ha sido recibida esta iniciativa del presidente Peña Nieto de incorporar a la Constitución, pues, al matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción, en respeto a los derechos humanos de los homosexuales? Podemos empezar con la maestra y nos vamos en el mismo orden de las manecillas del reloj, ¿les parece? Bueno, maestra, sus 2 minutos empiezan a contar y ahí vemos un reloj. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como siempre digo, agradezco que nos den este espacio. Espero que este espacio, quiero aclarar esto, este es un espacio para informar, no para adoctrinar a nadie ni para convencer. Creo que es un tema muy delicado, es un tema que puede polarizar y puede crear hasta una fractura social. Pero si consideramos, más allá de los comentarios que si son caja china, que si fue un distractor de problema más serio que tenemos en este país, yo creo que sí es un problema, sí hay que resolverlo. México es firmatario de tratados internacionales y como un país que honra su palabra, al firmar tratados internacionales tiene que cumplirlo. Entonces, además tenemos ya una jurisprudencia de la Suprema Corte, así que pues, esto era algo que tenía que darse. Si es el momento, si se pasó el tiempo, si a lo mejor se hubiera esperado, eso no lo vamos a discutir. Además, si somos un país que se precia de fundar todo su actuar político y social en el respeto de los derechos humanos, yo creo que el tema hay que abordarlo aquí en ese sentido. Somos un país laico, un país que admite la diversidad, me refiero a la diversidad de opinión, la diversidad en lo político, la diversidad en muchas cosas, en lo económico hasta demasiado. Entonces creo que es un tema que espero que se pueda abordar desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de un asunto de Estado, no un asunto de creencias personales, y sobre todo, le digo, un tema de cumplimiento de obligaciones internacionales que hemos asumido como país y que tenemos que honrar. Y ya veremos cómo, como sociedad, cómo encontramos los mecanismos para que esto no se convierta en una fractura social, sino que en un diálogo, en el respeto a la diferencia, a la diversidad, a la pluralidad. Bien. José Enrique Guzmán. Gracias, arquitecto. Buenas noches. Definitivamente la iniciativa del presidente de hace un par de semanas fue muy desafortunada para toda la sociedad, para todos los mexicanos que buscamos el bien de la sociedad, el bien de nuestros hijos, el bien de nuestros nietos. Y fue desafortunada porque el momento en el que le presenta el presidente ante una serie de problemas nacionales como son graves, el problema de la pobreza creciente, de la corrupción generalizada, con descaro y sinvergüenza, los carteles, las drogas, los asesinatos, los secuestros, muchos temas de derechos humanos que se deben de afrontar antes de tocar un tema que implica minorías, que implica respeto, que implica ser una sociedad incluyente definitivamente, pero que para la sociedad mexicana han sido muy adversos a tal grado que se formó el Frente Nacional por la Familia en todo México, en todos los estados de la República, con la finalidad de crear cultura, de manifestarnos ante esta iniciativa del presidente, de solicitar que la retire, de solicitar a los legisladores federales y locales que la desaprueben y de crear conciencia en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque esta iniciativa implica 4 temas muy peligrosos. No solamente se trata del mal denominado matrimonio igualitario, del cual no tiene ninguna etimología esa denominación. Se trata también de la imposición de la ideología de género en las escuelas. Se trata de la adopción de niños, haciendo a un lado el bien superior de la niñez en tener padre y madre conforme a tratados internacionales, tal y como lo señalaba la doctora. Se implica también el cambio de actas de nacimiento, favorecer al crimen organizado, no a la familia,
favorecer tráfico de órganos de infantes y la trata de personas. Y por último, catalogar a los padres de familia como violentos, como lo señaló el presidente de la República, yendo en contra de nuestra libertad de creencia religiosa y de nuestra patria potestad. En fin, una reforma muy desafortunada. El presidente, como cuando era candidato, dijo que este tema no se iba a legislar a rajatablas y lo ha hecho. Lo está intentando hacer. Bien. Doctor Héctor Mendoza Cárdenas, si es tan amable. Bueno, pues yo comparto la opinión de la doctora y no comparto la opinión del licenciado Guzmán. Ciertamente que México tiene una serie de acuerdos en el ámbito internacional que tiene que respetar. Yo no veo, por ejemplo, cómo se pueda favorecer el tráfico de órganos con esto o el tráfico de infantes. Para todo fin práctico, hablar de homosexualidad es hacer un calificativo. Héctor el homosexual, o Héctor el profesor, o Héctor el investigador, es Héctor al final de cuentas, es la persona al final de cuentas la que vale. Y en ese sentido, nuestra constitución es bien clara. Dice que todos los mexicanos, que todas las personas en México tenemos los mismos derechos. Dice que los derechos son para todos y así debería de mantenerse. El gran tema aquí pareciera ser, más que el matrimonio por personas del mismo sexo, es la cuestión de la adopción, de si es permisible o si no es permisible la adopción. Yo creo que el tema está mal planteado. El tema no es si los homosexuales tienen o no derecho a adoptar. Yo creo que el tema es preguntarnos qué hacemos con tantos niños que merecen un espacio, que merecen ser adoptados. La adopción surge como una medida protectora para el menor, no surge como una medida para proveer de menores a los adultos o a las familias, surge para proteger a los menores. ¿Y quién debe proteger a los menores? Bueno, es un adulto. ¿Cuál adulto? El mejor, el que tenga las mejores aptitudes. Entonces yo no creo que esto sea una decisión que vaya en contra de nada. Es una decisión que además es el camino que ha ido dándose en otros países, es algo que se está repitiendo, es una cuestión que viene a representar una forma de respeto por los derechos humanos. Mario Rodríguez Plata, si es tan amable, Mario. Mire, arquitecto, gracias. Yo la verdad me sorprende el hecho de que se cree un Frente Nacional por Defensa de la Familia como si los homosexuales, porque va dirigido contra nosotros, atentáramos contra ella. Y me preocupa porque es una práctica tipo eugenésica, ¿no? Del buen nacimiento. Es decir, los bien nacidos, los bien portados. Y al final del día lo que promueven es el odio. O sea, esa careta de defensa no es otra cosa que invitar a atacarnos, pero también mentir a la población y, lo peor, violar la ley. O sea, la Constitución es muy clara. En esa gran sombrilla que es la Constitución cabemos todos. Y en el 2011 viene la reforma constitucional de derechos humanos, que viene a ponerle acento a un derecho que no se tenía. Es decir, cuando uno tiene un derecho y el resto no, es un privilegio. Es un privilegio para unos. Y el derecho es para todos. Al final del día, la Suprema Corte de Justicia, al verse omisos los congresos locales, ha optado por amparar en base a la reforma constitucional un derecho. Y como dice el licenciado Rivero, o sea, finalmente aquí no es poner como yihadistas un escudo a los niños. O sea, los niños tienen el derecho consagrado en la Constitución y tratados internacionales que permite que sean adoptados por seres humanos, independientemente de su orientación sexual. En este estado del país, Nuevo León, se puede adoptar sin que la preferencia sexual sea una condicionante. Ahora, que un juez lo decida por cuestiones de maniqueos, bueno, es otra cosa. Pero yo insisto, no debe darse este caso de incitar al odio ni violar la ley. O sea, eso ya creo que lo habíamos superado en el siglo XIX y creo que deben entenderlo los señores, de que aquí estamos y cómo nos entendemos, pero no atacando al otro. Bien. Doctor Manuel Ribeiro, si es tan amable. Sí. Bueno, yo también un poco en desacuerdo con lo que expresa el licenciado Guzmán. Yo no creo que haya sido una decisión desafortunada. Para mí, al contrario, sería una decisión muy afortunada en el sentido de que
estamos tratando de garantizar lo que la Constitución dice, que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos. Y no podemos ser una sociedad discriminatoria en la que no le demos derechos a las personas que tengan una orientación sexual determinada, como sería tan grave no darle los mismos derechos a una persona que tenga algún tipo de discapacidad, o una persona por su color de piel, o porque es por cualquier característica física. La homosexualidad, para empezar, no es una elección. Es decir, hay personas que son homosexuales, ya sea por razones biológicas o por razones de identificación sexual. Pero fuera de eso no tienen, es decir, tienen una preferencia sexual, una orientación sexual diferente a la mayoría de la población, pero eso no los hace ni malos, ni buenos, ni peores, ni mejores, ni criminales. ¿Sí? Entonces no hay por qué no darle los mismos derechos que a los demás. Y yo creo que de entrada el matrimonio es una obligación del Estado. Y debió haber sido desde hace mucho tiempo concederle esa posición, esa posibilidad a las personas con preferencias por personas de su mismo sexo. Y la adopción o la reproducción, que en el futuro ya no va a ser tanto la adopción, sino a través de técnicas de reproducción humana asistida, de subrogación de vientres, etcétera, tener acceso a la posibilidad de tener hijos. Yo creo que, al contrario de ser una decisión desafortunada, fue una decisión afortunada. Que hay otros temas en la agenda que son muy importantes, sí, pero eso no quita que este tema también sea un tema muy importante. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a escuchar la voz de dos de los jóvenes, ¿les parece? Si me dan sus nombres, se sentaron en el orden que no tenía yo en un principio. Su nombre, si es tan amable. Buenas noches, mi nombre es Génesis Hernández de Luna, soy estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología en Derecho. Bueno, respecto al tema que ahora estamos por mencionar o estamos tratando, me voy a atrever a mencionar que es importante, ya como lo mencionaba uno de los participantes, que es una garantía individual que el hombre y la mujer son iguales. Pero creo yo que desde el punto de vista de materia de derechos humanos, creo yo que la autoridad tiene la obligación de salvaguardar siempre los derechos de cada uno de los individuos, aclarando los derechos humanos. Posiblemente y tal vez esta iniciativa de ley, pues voy a atreverme a mencionar, nos cayó un poco de sorpresa. Sin embargo, es algo que desde hace tiempo se venía esperando. Precisamente yo comentaba con mis compañeros que el día de ayer estaba revisando algunos programas ya de algunos años atrás, precisamente aquí, y mencionaban que uno de los diputados presentes en aquel entonces decía que no veían este tipo de iniciativa o esta reforma, por atrevérmelo a mencionar de esta manera, no lo veían como que estuviera ya plantado en la legislación. Sin embargo, se nos llegó el tiempo y esto nos alcanzó. Entonces, creo yo que aquí de mi punto de vista es simplemente que el hombre, independientemente no voy a mencionar que estoy a favor ni que estoy en contra, simplemente que los derechos humanos tienen que ser para todas las personas, sin ninguna distinción, sin ninguna discriminación, y pues por ende que pues a todos se nos trate por igual. Muchas gracias, Génesis, y su compañero a su derecha, a la izquierda de nosotros, si es tan amable, compañero. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Henry Pérez García. Pues finalmente es una realidad que ya se está viviendo porque este paquete de reforma ya está puesto en marcha y el corte del sistema jurídico en esta ocasión viene siendo para, como comentaba el señor presidente, modificar el lenguaje para proteger el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, creo que debemos de guardar un equilibrio porque creo que nos antecede la historia en cuanto a la base del matrimonio en sí, que es etimológicamente hablando y estrictamente hablando aquella unión que lo hace un hombre y una mujer, obviamente la mujer para producir a sus hijos bajo la cobertura de un padre. Entonces, matrimonios con personas de preferencias sexuales distintas podría no caber gramaticalmente. Sin embargo, ya se han modificado ahora, pues
muchos de los términos que antecedían. Entonces sale a relucir una parte conservadora y la parte liberal, y creo que es hora de que se escuchen esas voces para que la voz de la mayoría pueda relucir al finalmente fortalecer el bien común que impera, creo, una latente defensa hacia la familia como célula de la sociedad. Muchas gracias, Henry Pérez, muy amable. Y en redes, ¿qué nos dicen, mi estimado Enrique Burgos? Gracias, arquitecto. Pues sin duda, muy movida hoy la mesa en redes sociales. El tema no es para menos, lo amerita, ha sido bastante movido. Me parece, veamos algunos de los tweets que reflejan más o menos lo que está sucediendo en estos momentos en redes sociales. Por ejemplo, nos dicen, no por ser gay quiere decir que son gente mala, se deben respetar sus derechos e ideas respecto al matrimonio gay. Parte de lo que nos escriben también, por ejemplo, tenemos matrimonio solo es entre hombre y mujer. Llámenle unión de derecho o de otra forma, pero no matrimonio. Así lo dicen a través de redes sociales. Otro de los tweets nos dicen, pues mucha doble moral que vivimos en México, ya que cada quien haga lo que su conciencia y valores le dicten. Parte de lo que están diciendo, y por supuesto se está promoviendo en los estados la legalización del matrimonio gay para dar certeza jurídica de salud, casa, herencia e hijos. Algunos de los temas que se han venido tocando durante esta noche, arquitecto, gente a favor, gente en contra, muchas de sus opiniones, se lo agradecemos. También los invitamos a que sigan participando con el hashtag Cambios24, y por supuesto le estaremos dando los tweets aquí a nuestros expertos en la mesa de cambios. El derecho de adopción es un derecho de los niños, no es un derecho de la pareja que los quiere adoptar. Empezamos con usted, doctora. Bueno, yo creo que, mire, este tema también es un tema sumamente polémico, porque yo recuerdo muy bien, hace años, no vamos a hacer nombres, de que era sumamente difícil para una mujer soltera, un hombre era prácticamente imposible que pudiera acceder a adoptar un niño. A pesar de reunir todas las condiciones que marcaba la ley, ¿no? Que es bueno tener solvencia económica, solvencia moral, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la idea o la creencia era que el niño solo podía ser adoptado en el seno de una familia, olvidándonos que en este país el 25% de las familias son monoparentales, es decir, la madre está sola por lo regular y el padre no se hace cargo ni de lo material ni nada de eso. Además, quiero hacer una observación de lo que comentaban los jóvenes. Mire, hay muchas cosas sobre el concepto de matrimonio. Matrimonio no es uno. Yo no soy psicóloga, soy abogada de profesión. Los psicólogos hablan de que hay 22 formas de matrimonio y de familia. Bueno, yo pensaba que eran 6, 7, ahora resulta que son más de 20. Voy a tener que estudiar el tema. Sí. Pero tampoco la procreación, no quiero entrar aquí en tema religioso, pero desde el Concilio Vaticano II, la procreación no es la esencia del matrimonio. La esencia del matrimonio es el amor conyugal. Porque entonces deberíamos prohibir a personas de 60, 70 años que se casan, que no se casen. ¿Para qué? Si no, ya no pueden procrear. Entonces, tenemos que empezar, yo creo, a precisar qué es matrimonio, qué es familia, que no es lo mismo. ¿Cuál es la función fundamental del matrimonio? ¿Por qué la gente quiere casarse? ¿Cuáles son los derechos que se quiere? ¿Cuál es el estatus? ¿Y dónde queda? La procreación es uno de, no es, las personas no se casan para tener hijos, no necesitan casarse para tener hijos. Y aparte le digo, tenemos un problema de abandono de menores terribles en este país. Si hablamos del 25% de niños sin padres hombres. Entonces yo creo que eso de tocar el tema de la adopción, sí es un tema importante porque habría que definir desde el punto de vista del niño. Yo comparto aquí con mi colega en la profesión. La adopción se diseñó para ofrecer bienestar a los niños, no para darle un juguete a nadie. Entonces hay que pensar en el bienestar, en el interés superior del niño, no de la pareja. Muy bien, les recuerdo nada más lo de los segundos. Disculpen, además de que vienen y nos ofrecen su tiempo, pero es un poquito para aprovechar al máximo porque ya me dicen aquí empiezan a llegar preguntas vía teléfono también. Claro que vamos con el licenciado José Enrique Guzmán. La pregunta es la misma. ¿De quién es el derecho? ¿De los niños o de la pareja que va a adoptarlos? Antes de contestar la pregunta, arquitecto, me gustaría precisar algunos temas que se han generalizado de alguna forma y que son completamente fuera de la realidad. Nosotros como Frente Nacional por la Familia no discriminamos a nadie ni buscamos discriminar a nadie. Buscamos crear una sociedad incluyente en la que se respeten los derechos de las minorías
en el que se respeten los derechos fundamentales, los derechos humanos consagrados en la Constitución y consagrados en los tratados internacionales. Y para esos efectos, México ha celebrado diversos tratados internacionales. Uno de ellos, del que provienen los demás tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en donde se dice: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Este es un derecho universal, un derecho humano para el hombre y para la mujer de contraer matrimonio. El matrimonio no es una institución generalizada para todos. El matrimonio preexiste a las sociedades, preexiste a las legislaciones y a las constituciones y busca regular la conducta del hombre y de la mujer con fines de convivencia, de ayuda mutua y de ser posible de procreación. Su etimología viene de matri, madre, matriz, y carga, es decir, la responsabilidad que tiene la madre frente a sus hijos y la responsabilidad que tiene el marido frente a la madre. Y no hay ningún derecho en ningún tratado internacional que establezca que aquellas personas que tengan preferencias sexuales distintas puedan contraer matrimonio, y llamémosle matrimonio a eso. En ningún tratado internacional, y esto ya lo dijo la Corte, el Tribunal Europeo de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde sentenció que no es un derecho humano el contraer matrimonio para personas de diferente sexo. Gracias, José Enrique. Doctor Héctor Mendoza. Aquí salen muchos temas. Uno de los que comentaba el joven estudiante, me llamó la atención que dice: mujer, el matrimonio es para que la mujer tenga hijos bajo la cobertura de un padre. Bueno, hay infinidad de madres que son madres solteras. Inclusive en el tema que ya adelantaba el doctor Ribeiro, yo estoy muy metido con el tema, y el doctor Ribeiro también nos estamos involucrando con el tema de reproducción humana asistida. Y ahí tenemos una cantidad también de posibilidades y de alternativas en donde no hay la cobertura de un padre. Por acá mencionaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, la Declaración Universal hay que ser muy precisos, es una declaración, no es una convención. Es una declaración que tiene mucho peso, que tiene un peso moral, digamos, muy fuerte para todas las naciones, pero no es una convención que nos obligue. De ahí se derivan tratados. De ahí se derivan tratados, habría que ver los tratados. Correcto. Sí, y además dice la declaración, usted lo mencionó, los hombres y las mujeres, no dice que los hombres con las mujeres, dice que los hombres y las mujeres tienen derecho a contraer matrimonio o a formar una familia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a la pregunta. ¿Los niños tienen derecho a ser adoptados o las personas homosexuales tienen derecho a adoptar? Yo insisto en mi posición, la adopción surge como una institución para proteger al menor, no como una institución para proveerle un hijo a aquellas familias que no lo tienen o que no lo pueden tener y que desean tenerlo. Entonces, el elemento fundamental en todo caso es ver la mejor persona para ese menor, independientemente de cualquier otro aspecto. La ley dice que la Constitución dice que todos somos iguales frente a la ley. Bien. Mario Rodríguez, si es tan amable. Yo quisiera rapidísimo contestarle al compañero de Derecho. Mire, habló usted de gramática. Me traje el libro para que luego me dijeran, como me dijeron por ahí, que inventé la palabra. Esta es la edición más reciente de la Real Academia de la Lengua. Una de las acepciones del matrimonio, dice la Real Academia de la Lengua: en determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales. Para que lo tenga ahí, vale como 10,000 pesos el libro. A ver, en el caso de lo que dice el compañero ahí, bueno, caramba, yo no tendría por qué defender un tema de esa forma. Pero fíjese que usted dice las mentiras con verdades convenientes. Mire. ¿A quién se está refiriendo para radio también? Porque el señor licenciado Francisco del Frente Nacional por Defensa de la Familia. O sea, sí, para los amigos de radio, AWM 1280, WFM 101.3 se está transmitiendo. Yo les sugiero para que se ubique también en el auditorio. Mire, sí, en la Corte de Estrasburgo dice claro, pero también le voy a decir una cosa. La Carta Magna de la Unión Europea dice
Se lo voy a leer, artículo 9. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia. Y textualmente dice esta Carta Magna, que es la Constitución Europea. Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Y le voy a decir una cosa, señor licenciado. Hasta la fecha es Holanda la primera, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Islandia, Portugal, Dinamarca, Escocia, Luxemburgo, Finlandia, Irlanda y Groenlandia en Europa, quienes son matrimonio ahora. Hay matrimonio ahí. ¿Y qué me dice de los casos en los que se ha resuelto en contra, como Austria? Vamos a esperar si es tan amable, yo no molesté, ¿verdad? sí, a terminar la exposición y puede haber luego también réplica y contrarréplica. Y es que hay una cosa, debemos entender que esto es una cuestión de derechos humanos que tiene 4 cuestiones: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, tiene que ir avanzándose en el tema. Si usted lee la iniciativa del señor presidente de la República, es precisamente lo que dice el señor presidente. Es ampliar un derecho, es reconocer un derecho, porque le voy a decir una cosa, señor licenciado, no hay ni por asomo una idea que puede usted decir que se puede someter a consulta este derecho porque la ley lo prohíbe. Muy bien. Vence el tiempo. Si pueden luego réplica y contrarréplica. Ustedes son los que van a hacer el programa, ¿sí? Gracias, y doctor Manuel Ribeiro, si es tan amable. Bueno, en relación con la pregunta específicamente... Sí. Pues, el derecho de quién es para recordar la pregunta, ¿De quién es el derecho de los niños o de la pareja que va a adoptar? Es el derecho de los niños. ¿De los? De los niños. Evidentemente, esto lleva de una u otra manera también a cuestionar si, bueno, los que adoptan pues también adquieren un derecho o tienen un derecho. Y en ese caso no hay razones para poder limitarlo a que sean personas heterosexuales. De hecho, a mí me asombra que en pleno siglo XXI estemos discutiendo estos temas y que haya tanta reacción, sobre todo de sectores muy conservadores y de sectores muy religiosos. En el pasado, pues, incluso se mataba, bueno, todavía hay países en el mundo donde matan a los homosexuales, donde los ejecutan, pero la Iglesia Católica los quemaba, ¿no? Poco después de la Edad Media, y todavía en la Edad Media y después de la Edad Media. Hoy en día, un homosexual no es un delincuente, no es alguien que hizo algo malo. Pues, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué razón no va a tener los mismos derechos que tiene cualquier otro? Una persona homosexual ama como amamos los demás y puede amar a una persona de su mismo sexo con la misma intensidad que un hombre puede amar a una mujer o una mujer a un hombre. Sufre de la misma manera, goza de la misma manera, ¿sí? Puede ser tan buen padre como un padre heterosexual. La gente dice, no, es que hay esta falsa creencia de que al ser homosexuales son pervertidos. Y no tiene nada que ver. La perversión es otra cosa que no tiene que ver con ser heterosexual o con ser homosexual. Hay pervertidos en ambos bandos, ¿sí? Entonces, no hay un solo motivo, ¿no? Se aduce a que no es natural. Bueno, yo me preguntaría qué es la naturaleza. ¿Sí? Es decir, si uno se pone a ver en la historia, en toda la humanidad y en todos los pueblos ha habido personas homosexuales. Y no solo eso. En un libro magnífico de Beach y Ford sobre conducta sexual, donde comparan a 200 pueblos del mundo, incluyendo a naciones modernas y animales, a mamíferos, también entre los mamíferos se da la homosexualidad. Entonces ese es natural. Si se da hasta en el reino animal, se da en todas las... y se ha dado a través de la historia. Entonces, no hay, insisto, a mí me parece que es querer ver moros con tranchete. Sí. Nos permiten, hacemos el primer corte, regresamos en ¿cuántos minutos? 3 minutos. Siguen llegando preguntas a través de redes y desde luego por teléfono. En su oportunidad voy a entregar una de las hojas, son bastantes las llamadas. Muchas de las preguntas estaba revisando ya, de alguna manera han sido contestadas, pero... Mire, ¿me ayuda usted a repartir? Sí, a aquel lado y yo les doy a mis compañeros. Esas son las llamadas vía teléfono, 88 80 66 88. Y las de redes las actualizamos. Enrique, adelante. Gracias, arquitecto. Pues sin duda muy movida esta noche la interacción con la gente a través de este tema tan importante, el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Le parece? Veamos algunos de los tweets más relevantes. Por ejemplo, nos dicen, yo estoy a favor de la familia natural.
Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Ahí alguna de las cosas que nos escriben. También nos dicen, no podemos negar que esto siempre será un tabú para la sociedad, pero son otros tiempos. Hay que aprender a abrir la mente, gracias a las personas que nos escriben. También tenemos otro tuit que nos dice, el matrimonio es entre hombre y mujer. La adopción es el derecho de un niño, no el de un adulto. También hay gente que nos escribe y nos dice, los mexicanos tenemos derecho a opinar y tenemos que ser respetados. Yo voto por la familia y los derechos de los niños, parte de lo que nos han venido diciendo, y por supuesto también, yo también tengo derecho a votar, nos dicen, y decidir. No al matrimonio igualitario, los niños tienen derecho a padre y madre, parte de lo que nos están diciendo, arquitecto. Y por supuesto también tenemos otro tuit que dice, Dios creó hombre y mujer, fisiológicamente así estamos construidos, cualquier diferencia es conscriptencia, pues parte de lo que pues, nos dice la gente. Yo que parte, pues es lo que se las vamos a ir poniendo, arquitecto. Si usted tiene para poder platicar ahí con los propios especialistas, y estaremos pues dándoles más tweets en un momento. Continúan, la pregunta es para los 5 panelistas y los jóvenes estudiantes de Derecho y Criminología. Si un niño vive entre padres homosexuales, ¿aumenta la posibilidad de que él sea homosexual? Iniciamos con usted. Mire, hay estudios que de hace más de 25 años que dicen que no hay ninguna relación, son estudios científicos. Hay otros que dicen que sí, pero aquí la pregunta es si la heterosexualidad de los padres fuese un factor determinante, no tendríamos personas homosexuales, todos serían heterosexuales. Es decir, si influye la familia en la cual tú estás viviendo o te desarrollas, pues no deberían de existir entonces homosexuales, porque si somos el reflejo o la réplica de lo que vivimos en casa, pues el problema no existiría. Y como quiera le quiero contestar a la chica que habla de Adán y Esteban. Pues Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es decir, ¿tuvieron otras hijas? ¿Hubo incesto? ¿O cómo siguió la descendencia? Porque lo que nos platican las escrituras es que de Adán y Eva salieron Caín y Abel, no Adela, Caín y Abel. Entonces, si solo salieron 2 hombres, ¿cómo se siguió reproduciendo la humanidad? Esa llegó vía teléfono. Sí, sí. Bueno. Y si tuvieron hijas, entonces hubo un incesto. Había Twitter. En fin, digo, creo que no hay que ser tan radical y tomar las cosas de manera tan literal para poder tener un diálogo que nos permita como sociedad crecer y respetarnos unos a otros. Licenciado José Enrique Guzmán Quiroga, del Frente Nacional por la Familia. Esto es para quienes nos siguen en radio. La pregunta es la misma para los 5. Si un niño vive entre padres homosexuales, ¿aumenta la posibilidad de que se haga homosexual? Enrique. Gracias, arquitecto. Hay estudios muy serios, yo no soy sociólogo, tengo que mencionar eso, y desafortunadamente en esta mesa no hay algún sociólogo que esté dando elementos, perdón, que esté a favor de ir en contra de la iniciativa del presidente. El doctor Fernando Pliego Carrasco, en sus libros Las familias en México y Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas, da estadísticas muy sólidas. Él es sociólogo del Colegio de México e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y habla de 4 hechos sociales. El hecho social 1, la familia es la institución cultural más importante en las sociedades democráticas. El hecho social 2, en la actualidad hay una presencia cada vez más frecuente de diferentes tipos de familias. Hecho social 3, en las democracias, las familias de tipo diferente tienen consecuencias diferentes en el bienestar de niños y adultos. Es decir, habla de un problema de bienestar. Y hecho social 4, en las democracias, el vínculo de pareja entre hombre y mujer es lo determinante. Y da una estadística muy interesante. En México, el 99% de los matrimonios son, como su nombre lo indica, entre un hombre y una mujer, y el 1% son los mal denominados matrimonios igualitarios o matrimonios gay. Probablemente deberían de ser llamados homonomios. En conclusión, sí puede haber una implicación definitivamente en esos menores ajenos a una relación, en esos menores que tienen el derecho de ser formados en una familia con hombre y mujer, que son los únicos con la posibilidad natural de dar vida. Y esto es simple y sencillamente biología pura. No se trata de discriminar a nadie, por el contrario, se trata de respetar, pero también se trata de respetar las instituciones de la mayoría de los mexicanos, como lo es el matrimonio consagrado en nuestras instituciones y en nuestra Constitución,
y proveniente del derecho romano. Doctor Héctor Mendoza Cárdenas, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La pregunta es la misma. Bueno, también yo no soy experto para dar una respuesta a esta pregunta, pero por ahí encontré, precisamente pensando en que podía surgir esta pregunta, encontré el dato de la Asociación Americana de Psicología, que es bastante reciente, del 2004, y ellos afirman que los padres homosexuales tienen tanta probabilidad como los padres heterosexuales de proporcionar ambientes sanos y protectores a sus hijos. Lo dejo como un dato de una asociación que es prestigiosa, de una asociación que es reconocida en el contexto internacional. Si me permiten, voy a tratar de responder a una de las preguntas de Cecilia Serna, me parece que es aquí, aunque lo ponen con doble R, y dice que la patria potestad tiene que estar a cargo de los padres y que los niños tienen derecho a tener una madre y un padre. Bueno, esto es un falso. Hay gente que nace y su padre muere, hay gente que nace y su madre muere y es creado por la madre o es creado por el padre. De hecho, yo, en mi caso particular, mi padre murió cuando yo era muy joven y crecí con mi mamá y 2 hermanas. A los 18 años ya estaba yo trabajando en la Facultad de Trabajo Social, son básicamente damas. Mis amigos me han cuestionado que si no me asusta tener jefas. No, es decir, esta dualidad no es estrictamente necesaria. Insisto también en el tema de la reproducción asistida. Hoy cada vez más, y de aquí en adelante cada vez más, vamos a empezar a ver cómo las mujeres pueden reproducirse. En el caso de los varones, por razones biológicas no es posible, pero cómo las mujeres pueden reproducirse incluso sin la necesidad de una relación sexual. Y entonces este discurso de que es necesario la presencia, digamos, de padre y madre, me parece que no tiene ningún sustento. Bien. Mario Rodríguez Plata, de Diversitas. ¿Hace cuántos años que fundaron Diversitas? Hace 2003, marzo. Marzo. ¿Y agrupa a cuántas? No, somos una asociación civil que trabaja, lo hicimos para tener un estatus legal, pero realmente, digo, como miembro de la comunidad LGBT, yo, por ejemplo, soy el que hace la marcha cada año, que viene el 18 de junio, y finalmente, bueno, no somos una organización tipo CTM, ¿no? El derecho, bueno, de los niños, regresando a la pregunta que ya le hicimos al resto de la mesa, el hecho de que un niño viva entre padres homosexuales aumenta la posibilidad de que él también pues sea homosexual. Fíjese, arquitecto, que hay una situación que espanta. Si no fuera tan dramático, sería cómico, ¿no? Precisamente uno de los argumentos que ahorita escuché del señor licenciado Guzmán dice que debe llamarse homonomio y que los homosexuales no damos vida. A ver, yo puedo tener un hijo. O sea, ¿de dónde saca semejante tontería? Yo puedo tener un hijo. Una lesbiana tiene un hijo. O sea, ¿nacimos eunucos? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Tú puedes tener un hijo con otro hombre? No, a ver, yo puedo tener un hijo. ¿Con otro hombre? O sea, pero es que eso es escatológico lo que está diciendo, señor. No, es el matrimonio igualitario que ustedes proponen. No es cierto. ¿Sí? No. ¿Sí? No confunda a la gente. No estamos confundiendo. Dios lo va a castigar. No confundan ustedes. Mire, Constitución. Usted dijo que defiende el matrimonio que dice la Constitución. A ver, en ninguna parte de la Constitución federal ni local dice la definición de matrimonio. Ninguna. Ni siquiera en la reforma. Redimensiona lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla sobre el tema del matrimonio. Diferente. Yo insisto al principio, lo que dije al principio, no confunda, no mienta y no incentive el odio hacia nosotros. Y termino con esto, homonomio. A ver, ¿homonomio como cuestión griega o como cuestión latina? El término. ¿Homo de hombre o de igual? Le pregunto. Como usted quiera definirlo. No, pues defiéndalo usted. Ahí tiene el diccionario, vamos a ver el diccionario. No viene. No viene homonomio. ¿Cómo no viene? No viene. Señor, insisto, quiérase más y quiéranos más a la gente. Sea generoso.
Si no se personaliza, yo diría, el afán es estrictamente académico. Batallamos mucho para conformar esta mesa y nos llegan también algunas menciones de que está desequilibrada y que el señor Guzmán está en desventaja. Para emparejarlo, entre comillas, hay en la línea una persona, que es la doctora Adriana Dávila. Si tengo entendido, ella representa a padres de familia. Entonces, nada más le rogaría, doctora, sea breve en lo que usted quiere comentar, o supongo que nos está escuchando. Sí. Y usted era una de las personas que me hacía a mí críticas de que la mesa estaba pues desequilibrada porque apareció en el periódico. Le agradeceré que nos dé su opinión sobre lo que se ha mencionado hasta ahora. Doctora, adelante. Con todo gusto. Con todo gusto. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Definitivamente yo voy a hablar, pero con hechos en cuanto a lo que está sucediendo en el sistema educativo de Nuevo León. Aquí debemos de proteger al máximo la integridad de los niños, de los jóvenes, de los menores de edad. Esta nueva iniciativa puede causar un problema muy delicado de desequilibrio precisamente en cuanto a los niños, ¿verdad? Porque se crea una nueva figura. Yo, como lo comenté en una mesa que tuvimos en el Congreso del Estado, respeto totalmente a todas las personas porque deben y se debe de respetar, ¿verdad? Pero sin embargo, la principal preocupación de absolutamente todos los adultos de todo el mundo son los niños. Entonces, no estamos preparados, ¿verdad?, para una situación como esta. Yo invitaría y yo pediría, a nombre de la Asociación Estatal de Padres de Familia que me corresponde representar, es que esto se analice. El término de matrimonio igualitario, desde nuestro punto de vista, no debe de ser. Sí debe de haber una certeza jurídica entre la unión de personas del mismo sexo, pero eso es otro tipo de contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan tener una certeza jurídica. Esa es su propuesta, doctora, porque también les voy a pedir propuestas. La intención de todas las mesas es de que quede algo en positivo, algo que construya, no que destruya. Esa es la propuesta, y la propuesta principal es vamos a hablar por los niños. Bien, gracias por su llamada, doctora. ¿Usted es de la Unión Nuevo Leonesa de Padres de Familia? Asociación Estatal de Padres de Familia Nuevo León. Sí, es que yo ya me perdí un poquito porque a veces se le ha entrevistado también. Gracias, muy amable, doctora, muy gentil por llamar. Seguimos con la pregunta, el doctor Manuel Ribeiro Ferreira. Y al terminar esto, si hay alguna réplica, porque pues ya esto se personalizó entre... No, se fue. No, de ninguna manera. Esto no es personal. No, pero bueno, si se sintió hacia el aire, pues, y usted quiere decir algo, pues tiene todo el derecho también de réplica. Sí. Bueno, adelante, doctor, si es tan amable. Hay muy poca evidencia científica relacionada con esto. Es decir, nada más recordando la pregunta. Sí. La pregunta es si el hecho de ser, de que los niños crezcan en una familia de homosexuales les da más posibilidades de que se hagan homosexuales. Las pocas evidencias que hay indican que no. Es decir, hay pocos estudios y no se pueden hacer por la naturaleza del tema estudios cuantitativos. El libro del doctor Pliego, yo conozco al doctor Pliego y he discutido con él. Desde mi punto de vista, es un libro, aunque él sea investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, yo soy investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy investigador 2, él es investigador 1, está lleno de falacias. Él se fundamenta fundamentalmente en un estudio hecho en Estados Unidos con 3,000 y pico de casos, lo cual es imposible desde un punto de vista metodológico. Yo soy investigador, metodológicamente es imposible hacer un estudio de 3,000 y pico de familias homosexuales, es decir, además no habría una muestra representativa, ¿sí? Para empezar. Pero en segundo lugar, yo no sé por qué la gente, o sea, los pocos estudios que hay, la mayoría en California, indican que el desarrollo cognitivo, emocional, social, etcétera, de los niños es tan bueno como el de las familias heterosexuales y no necesariamente tienen más tendencia a ser Pero la otra, yo no entiendo por qué la preocupación, y que se refleja mucho en las preguntas del público, de que lo que importa es el bienestar del niño. Como que asumiendo que porque los padres sean homosexuales, el niño no va a tener bienestar.
O sea, ahí hay un prejuicio, no hay una... O sea, en todas las preguntas que vienen acá, yo veo que se repite eso, pero no hay argumento. La preocupación por el niño es legítima, pero ¿por qué hay una preocupación por el niño? Es decir, ¿qué es lo que en la mentalidad de la gente hace que porque los papás sean homosexuales pone en peligro al niño? Como insisto, la evidencia que existe de investigaciones concretas, fundamentalmente hechas en Estados Unidos y más que nada en el estado de California, indican que no tiene ninguna desventaja comparada con las familias heterosexuales. Jacqueline Serna, vamos con usted y con Cristian Ortiz de los jóvenes estudiantes que hoy nos acompañan en la mesa redonda de cambios. Si es tan amable, Jacqueline, de lo que usted ha escuchado, ¿quiere hacer algún comentario? Buenas noches, mi nombre es Laura Torres, soy estudiante de criminología. Laura. Como comentaba anteriormente la doctora, sí, el concepto de familia se ha cambiado a lo largo del tiempo, existen varias conceptualizaciones del término y hay una modificación también en el término de lo que es el matrimonio. Anteriormente se contemplaba como su finalidad principal el procrear, el que un hombre y una mujer procrearan y tuvieran familia, descendencia. Actualmente el hecho de que un matrimonio esté unido, que dos personas se unan en matrimonio, no tiene que ser como finalidad principal el procrear, puede ser única y sencillamente por convivir, porque dos personas estén unidas. Asimismo, la familia se maneja de esta manera. El que las personas que la conforman estén unidas, se relacionen y tengan fines en común. Es por eso que el matrimonio no tiene por qué seguir siendo con la misma concepción con la que se tenía. Laura Torres. Gracias, le pusimos falta a Jacqueline que no vino. Así es. Laura. Sánchez Torres. Sánchez. Muy bien. Y Cristian Ortiz, sí es, ¿verdad, Cristian? Sí. De lo que usted ha escuchado. A mí me llama mucho la atención lo que dice en redes sociales. Digo, vamos a sentarnos dentro de la sociedad, yo soy criminólogo, y vamos a sentarnos y preguntarnos, ¿está realmente preparada la sociedad para el cambio? O sea, me llama la atención de que no, que matrimonios, que dentro de las sociedades, que no debe de ser, porque es un hombre y una mujer, pero me llama totalmente la atención y las estadísticas también las chequé y dice que no, o sea, no influye tanto que un matrimonio heterosexual o entre los homosexuales va a ser equitativo entre la probabilidad de que vaya a fluir eso, ¿no? Entonces me llama mucho la atención. Yo estoy a favor, ¿por qué? Porque conforme la legislación, la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, nos dice en el párrafo 5 del artículo 1, la no discriminación, y nos viene género, nos viene edad, pero algo toral, que es preferencia sexual. Antes hablaba solamente de preferencias. Es algo toral, pero mi pregunta es más sobre la sociedad, y pregunto a todos los panelistas que están aquí, sería, ¿está preparada realmente la sociedad para ese tipo de cambio? ¿Alguien en particular de la mesa, por lo que has escuchado, que le haga la pregunta? Todos. Quizá la doctora. Sí, la doctora. Te voy a decir una cosa, hace 100 años nadie estaba preparado para aceptar matrimonios interraciales. Inclusive se decía que era pecado, que Dios había creado la raza para que no se mezclaran. Hoy día nadie se atrevería a decir que un afroamericano no se puede casar con un asiático o que no se puede casar con un sajón o lo que tú quieras. Es cierto tu preocupación, es decir, sí, estamos preparados, pero también a mí más que estamos preparados, me preocupa que estamos cada uno de nosotros, no te preocupes por lo demás. ¿Estás tú como persona preparada para sentarte a discutir y aceptar al otro, la versión del otro, la visión del otro? Porque realmente aquí el problema es la tolerancia. Claro. Una sociedad que no se reconoce a sí misma como tolerante, o que se reconoce porque políticamente es correcto, pero en realidad somos altamente intolerantes.
una sociedad que se educa solo sobre la historia patria y no sobre lo que puede venir, cioè una sociedad que no sabe trabajar la incertidumbre, lo que pasa en el mundo, es una sociedad que rehace al cambio y de ahí a discriminar y de ahí a no aceptar al otro, el paso es muy breve. Recuerde, mire, yo siento que también hay una discusión sobre el problema terminológico. A lo mejor si no se le llamara matrimonio no estaríamos discutiendo tanto. Pero esto de que somos iguales, mas no somos iguales, pues somos o no somos. Somos diferentes, sí, pero tenemos que ser iguales. Entonces, yo los invito, chicos, a que, sobre todo en las universidades, nosotros somos académicos, nosotros no vamos a resolver el problema aquí, nosotros somos el medio transmisor para que esta sociedad aprenda a resolver sus asuntos, aprenda a discutir esos temas que son tan difíciles, tan lacerantes, de creencia que nos han acompañado mucho tiempo y que para algunas personas duelen esos cambios, realmente duelen, no son cambios fáciles. Lo que no se vale es prejuzgar, lo que no se vale es decir que siempre ha sido así, en fin, aprendamos a ser un país que incluye a todos. Me apoyo mucho y yo debo de decirlo también. Yo tomé muchas de las preguntas del temario que pusimos a su consideración, en el que ustedes pueden olvidarse y proponer otras cuestiones que consideren importantes también sobre el tema. Pero mi pregunta que hago ahora es, ¿qué es lo que acrecienta esa intolerancia entre unos y otros? O sea, entre los homosexuales y los heterosexuales. Porque ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan, jamás habíamos batallado tanto José de la Luz Lozano y un servidor en armar una mesa equilibrada. Los valientes, somos los valientes. Sí, por eso yo les agradezco mucho su presencia a ustedes. ¿Les parece que cuando regresemos nos digan sus experiencias y por qué es ese antagonismo que en países como estos, usted me dice, llevan al grado hasta de matar a las personas? 7 países lo hacen. 7 países Sí. los matan. Y esa es América lo Latina. poco que me ha tocado leer y escuchar desde que el presidente salió y dijo, pues ahorita porque hay algunos otros distractores, o sea, asuntos que sí nos están pegando. Claro. Pero ¿cómo podemos hacerle para que, como usted dice, sí aceptamos que somos diferentes, pero todos somos iguales? O debemos ser iguales y tratados igual, ¿no? Al regresar del corte, 3 minutos, ¿me dicen? 3 minutos, amigos de radio, y regresamos. Actualizamos, nos preguntan sobre Alan Pulido, un jugador que fue secuestrado cerca de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, alrededor de la 1:30, después de una fiesta a la que fue invitado, iba con una joven. A la persona que le acompañaba la dejaron libre, la información que hemos dado. Y si hay alguna novedad, Enrique Burgos, usted que le dio seguimiento también a través de Milenio Televisión. Por supuesto, arquitecto, durante todo el día a través de las distintas plataformas de Grupo Multimedios hemos estado muy atentos a esta situación de la desaparición del joven jugador de fútbol Alan Pulido. Poco después de las 2 de la tarde, el propio Procurador de Justicia del Estado de Tamaulipas daba a conocer de manera certera y clara este secuestro y descartando cualquier rumor de que había sido encontrado en cualquier situación Alan Pulido. Hemos seguido atentos a esta información que se ha venido manifestando desde Tamaulipas, donde se ha desplegado un fuerte operativo por parte del gobierno del estado, así como del gobierno federal, para poderle dar certeza a la gente en Tamaulipas. En cuanto tengamos más información, arquitecto, por supuesto, se lo haremos saber y seguimos invitando a la gente a que esté en contacto con nosotros en esta mesa del matrimonio entre personas del mismo sexo con el hashtag Cambios24, arquitecto. Muchas gracias, Enrique. Y tenemos muchas llamadas también vía teléfono. Las han estado revisando durante este corte de comerciales y la reproducción del noticiero nuestros panelistas, y en su momento ellos harán mención de las que considere importante responder. La pregunta que hacíamos antes de ir al corte y al resumen de la semana es: ¿qué es lo que acrecienta esta intolerancia entre unos y otros, los homosexuales y los heterosexuales? Porque pues siempre que se habla del tema, no solo aquí en esta parte de México,
sino en el centro de la República. Ya se radicalizan. En la Ciudad de México no tanto, por lo que me dicen las personas que conozco también de Milenio, los compañeros periodistas, pero en esta zona y también en el Bajío esto provoca enfrentamientos muy serios. Podemos escuchar su punto de vista y, bueno, acompañado de la pregunta, ¿qué es lo que acrecienta que habría que hacer para no entrar en colisión, como vemos lamentablemente que sucede cuando se aborda este tema, aquí o en cualquier otro foro? Pues mire, realmente revisando, le puedo decir que siento, y pido una disculpa, pero siento que el 80% de estas notas realmente sí reflejan una gran intolerancia. Una gran intolerancia. Teléfono básicamente. Llamadas de teléfono. Sí, una gran intolerancia y una no aceptación a personas que no definieron ser como son y que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a vivir una vida libre de desprecio, libre de marginación. Yo realmente combinaría a estas personas, todas las opiniones son respetables, pero sobre todo algunas de ellas, varias, que se nota una preocupación por sus creencias religiosas. Yo creo que el mensaje cristiano nos deja un gran mensaje de amor, de tolerancia. Entonces, puedo comprender que a veces nos volvamos extremistas con nuestras creencias, pero sí los invito como personas que conformamos este país a aprender que las cosas se resuelven escuchando al otro, buscando entender, buscando aceptar y no juzgar y no estigmatizar, porque eso es lo más fácil, no ayuda a nada, ni va a resolver lo que está pasando, no son cosas que se puedan borrar. Y recordamos varios casos de intolerancia, estábamos comentando ahorita a la mesa, y yo entiendo la preocupación que manifiestan algunos radioescuchas de que los niños puedan sufrir un bullying, discriminación o muchos problemas cuando los demás compañeros se enteran que su familia no está conformada de manera tradicional. Pero de esto a hostigar, de estos a querer rechazar, a pretender que estas minorías no tengan los derechos que yo tengo. O sea, yo no puedo como persona, simplemente, más allá de mi formación académica, como persona yo no tengo valor para decir yo tengo más derechos que él. Bien. ¿De acuerdo? Licenciado José Enrique Guzmán Quiroga, del Frente Nacional por la Familia. Gracias, arquitecto. Estoy de acuerdo con la doctora Fulvi de que se trata de ser incluyentes, de amar al prójimo, de respetarlos y de incluirlos en nuestras sociedades. A nosotros, como Frente Nacional por la Familia, nos interesa crear una sociedad en la que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan respetando los derechos de los demás, siendo tolerantes, no prejuzgando, tratando de ayudar y respetando la dignidad humana que cada persona tiene, la belleza del ser humano. Sin embargo, disiento con la doctora Fulvi en cuanto a que el amor del que estamos hablando no da derecho. El matrimonio es protegido por el Estado en función del bien público que representa, como lo decía el estudiante Henry Pérez hace unos minutos. Se trata del bienestar público, no en función del amor, sobre todo en el cuidado de los hijos, niños. El matrimonio de dos personas del mismo sexo no aporta nada a la comunidad. Es el matrimonio entre personas de diferente sexo el que se complementa y el que busca trascender en la sociedad, y por lo tanto el Estado debe ser el interesado en tutelar ese interés. Me llama la atención que el doctor Manuel Ribeiro se preocupaba un poco por las preguntas en cuanto a la preocupación del público televidente de proteger los intereses del menor. Es obvio proteger los intereses del menor, es obvio que hay una preocupación en la sociedad por proteger las instituciones que ya tenemos consagradas y que funcionan para el bienestar de la mayoría. Se trata de respetar a las minorías, pero que también las minorías respeten nuestros derechos y las instituciones que ya existen, como es la del matrimonio. No toda figura jurídica es para todos. Si a eso vamos, el día de mañana vamos a estar legislando también la bigamia, la poligamia, u otras instituciones como la pederastia. De la misma forma, comento, una institución legal no es para todos. Un menor por su edad no puede ser discriminado o podría argumentar un menor
el ser discriminado porque no tiene la edad para tomar por su edad. No toda figura jurídica es para todos, arquitecto. Vamos de nuevo con los estudiantes. La estudiante de la carrera de Derecho y Criminología, la señorita Génesis Hernández, de lo que ha escuchado sobre esta pregunta acerca de la intolerancia. Bien, si es bien mencionar respecto a algunas partes que mencionaba el licenciado Guzmán. En el artículo 147 del Código Civil del Estado de Nuevo León, para hacer una breve remembranza, sabemos que matrimonio es entre hombre y mujer, y para que esto suceda se tienen que cumplir ciertos fines, como ya mi compañera mencionaba. Uno de ellos, y creo yo que es el más importante, es la procreación de la especie, y también no voy a dejar atrás el ambiente sano. Yo aquí voy a mencionar que de cierta forma, al momento en que se presenta esta iniciativa de ley, voy a atreverme a mencionar que se contradicen al momento de decir que es necesario tal vez, o por qué no considerar la aprobación de este mismo. ¿Por qué? Porque vuelvo a mencionarlo, en el Código Civil del Estado de Nuevo León nos menciona, ahora sí que en el Código Civil, el concepto de matrimonio. Entonces, por mencionar un poco de historia desde la época del derecho romano, por allá del personaje Justiniano, un poco más allá de la religiosidad, es el matrimonio, el concepto del mismo ya estaba presente. Fuera de que ahora mismo yo les vuelvo a repetir, a mi punto de vista, voy a mencionarlo, se contradice que cómo va a ser posible que exista un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando, voy a reiterarlo una vez más, el Código Civil del Estado de Nuevo León nos menciona que el matrimonio es entre hombre y mujer. ¿Puedo contestar? Cristian Ortiz. Henry. Perdón. Mi nombre es Henry. Henry. Arquitecto. ¿Cómo se llama? Gracias. Henry Pérez. Henry Pérez García, es correcto. Adelante, Henry, si eres tan amable. Bien. Sobre todo, sobre este tema, si no tienes inconveniente, ¿sí? Es el de la intolerancia. De la intolerancia. Porque las llamadas que vemos aquí, unas son realmente ofensivas. Ok. Sí. Debe existir para unos y otros. No, definitivamente debe existir la tolerancia, el respeto, el fortalecer el principio de la igualdad y la no discriminación. Es verdad. Es verdad que hay que fortalecer ese desarrollo libre de la persona. Y se busca una coinonía entre los códigos estatales, la cuestión constitucional, el interés internacional, donde existe la responsabilidad, y en términos de responsabilidad que la libertad nos otorga, habría que, apelar ahorita al derecho a la información de la audiencia, que es la sociedad, de escuchar a eruditos en cada materia, porque no se puede tomar una decisión, no se puede resolver con un solo punto de vista, considero. Entonces, es cierto que podemos ser progresistas en una parte económica, social, pero particularmente creo que esta parte del matrimonio o la familia tiene un fuerte sentido de valores, de principios y de moral. Agradezco la invitación del arquitecto Benavides y este aporte que se abre de parte de los medios de comunicación, y estaríamos agradecidos y encantados de volver a ser invitados. Hay mucho que hablar, creo que podemos seguir platicando, sin embargo, pues muchas gracias. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias, Henry, a ustedes por estar aquí y al maestro Ruiz, que también les acompaña. ¿Le puedo contestar? Yo también quiero contestar. ¿Le quiero contestar? Bien. Todos queremos contestar. Todos quieren contestar. Sí. Empezamos con Mario. Sí. Yo me mueve, Mario Rodríguez, para los amigos de radio. Me mueve mucho lo que dice Génesis. ¿Va usted a estudiar, está estudiando criminalística? Derecho, bueno. Me dice que hay una contradicción. Bueno, es que hay una contradicción en su contradicción. Por una cuestión muy clara. A ver, una cosa es la Constitución y otra una ley secundaria que es el Código Civil. Pero la iniciativa de ley del presidente de la República, Peña Nieto, establece claramente
que se hace en base a una decisión de la Suprema Corte por jurisprudencia de la 46 de Colima, que luego viene a dar toda esta situación de una famosa actividad sospechosa. Al final del día, lo que se busca es armonizar, ¿sí? Y usted debe saber, como estudiante de Derecho, que el artículo 121 de la Constitución Federal establece claramente la validez de un acto civil en el resto del país, por un lado. Por el otro, también la amplitud de derechos en el tema del artículo primero, fracción segunda, donde se habla claramente de la cuestión de pro homine o pro persona, que es la ampliación más amplia de derechos. Y la cuestión es muy clara. Van 10 estados del país, 10 de 32, de 31, bueno, para la Ciudad de México. Van 7 por modificación al Código Civil, 7. ¿Sí? En caso del DF fue el primero, el último fue Colima hace 5 días. Va 1 por omisión legislativa, por no poner claramente en el Código Civil. Usted alega que el Código Civil, la Corte dice claramente que si dice un Código Civil en cualquier estado de que el matrimonio es entre hombre y mujer, es inconstitucional, por lo tanto, inválido. Quintana Roo no dice eso, Quintana Roo va más allá, dice personas, se equivocaron los legisladores desde que lo hicieron. No hubo modificación. Jalisco, la Corte lo obliga. Eso acaba de pasar el 26 de este mes. Y en Chihuahua, decisión del gobernador. Para Nuevo León valdría la pena por la cobertura yo pediría al señor gobernador que lo hiciera. Nuevo León y Coahuila y Tamaulipas. Sí. ¿Qué es lo que sigue? Usted que está actualizado en esto. Sigue que el próximo periodo de sesión están invitados todos y con eso contesto la pregunta también de Henry. Es que los expertos, uno elige a diputados que son la soberanía del pueblo para hacer leyes. Ellos deciden. Sí, tú hablas con tu diputado y exígele que te dé la visión que tú tienes. Pero finalmente, en este periodo que viene, empieza en septiembre, se va a votar la ley. Por una cuestión, fíjense nada más. En lo que se llama ¿cómo se llama? El análisis más amplio, se vota en el Congreso. Si un diputado vota en contra, entra en desacato, porque fue la Corte. En cierto modo, no tan grave. No tan grave. Pero al final del día, han pasado casos como Campeche, donde se votó unánimemente, incluyendo el PAN, el matrimonio. O en el caso de Monterrey, digo, Nuevo León, que hay una variante ahí. Obviamente el PAN tiene su doctrina y es respetable. Pero en la encuesta que sale hace 2 días en un periódico nacional, el 63% está a favor. 63. Donde empieza a patinar el rollo es cuando hablan de la adopción. Adopción ahí es donde está pendiente. Pero no hay problema. Digo, no hay problema. Pero sí puede haber problema en septiembre, ¿no? Bueno, puede haber problema, como me pasó el miércoles, que debo decirlo, que una compañera del compañero del Frente Nacional de Defensa de la Familia se acerca con nosotros, estaba un niño ahí y nos avienta sal de mar y yo no me di cuenta que era sal. Pudo haber sido otro... ¿Qué significado tiene eso? Bueno, en mi cuestión local, yo soy veracruzano, es brujería, es entero el rollo, ¿no? No perdamos tiempo con esto, arquitecto. Pero al final del día, digo, fue de agresión. Pero una actitud así, Enrique, como que no va... Y que le pusieron incluso ley y salero. Yo no lo puse, ¿eh? Yo estuve presente y no vi ninguna agresión. No, usted estaba de espaldas. Se tratan de hacer las víctimas siempre y tratan siempre de... Pero le tiraron sal, Enrique. No, si no la tiraron. Yo estuve allí y no me consta. Lo reportó una reportera de aquí, señor. Yo me di cuenta. Y hay que aclarar que los legisladores no van a estar en desacato. El Poder Judicial, los jueces pueden estar en desacato contra la Suprema Corte de Justicia. Los legisladores están en toda la autonomía y la libertad y conforme a la soberanía de los estados de legislar lo que la mayoría y el bienestar común pida. A los legisladores. La visión del mundo, la visión del mundo, querido amigo. Está esperando, querido hermano. El doctor está esperando, Héctor Mendoza. Querido hermano, sí. El rollo es que la visión del mundo, ni la tuya ni la mía se impone, pero tenemos una media que es el derecho. Y vamos allá, los derechos humanos. ¿Por qué no? Porque esa idea que ahorita decía el arquitecto, Mario, ese es el enfrentamiento, caramba. El problema es el doctor, por respeto también al resto de la mesa, religiosa. Por respeto al resto de la mesa. Hablamos de 2 minutos. Vamos a ser respetuosos. Yo veo muy desesperado aquí al doctor Mendoza. A ver, doctor Héctor Mendoza Tocayo.
Usted es investigador de la Autónoma de Nuevo León. Sobre esto de la intolerancia, que pues hay ya pues destellos aquí, en esta misma mesa, no sé cómo estén allá viéndonos. Y más si va perdiendo, creo que los Rayados. A ver, ¿qué sucede? Bueno, precisamente yo no sé si sea un mal momento. A mí, por ejemplo, el fútbol no digo que ¿qué sucede con la intolerancia? Y tengo amigos que por ese simple hecho, pues casi que me discriminan. ¿Por qué? En fin, porque a mí no me gusta el fútbol. Bueno. El tema de la tolerancia, incluso la palabra tolerancia a mí no me gusta. Ciertamente que volví a buscarlo en el diccionario, que significaba tolerancia, y lo asimilan como respeto. Pero a mí no me gusta hablar de tolerancia porque es tanto como decir, yo te tolero, estás mal, pero te tolero. No pasa nada. Yo creo que el gran problema en mi sociedad es que no nos respetamos. El gran problema en mi sociedad es que no respetamos que somos una sociedad plural, que somos una sociedad predominantemente católica, pero no únicamente católica. Aquí veo en las preguntas, por ejemplo, dice, ¿después se va a permitir la poligamia? ¿Y por qué no, diría yo? Es decir, incluso desde ciertas perspectivas religiosas, la poligamia es permitida. Está en Canadá ahorita un problema con los mormones y, bueno, todos los países árabes, muchos de los países árabes que aceptan la poligamia y que la aceptan incluso desde una visión religiosa. Claro que desde otra religión. Sí, entonces yo no veo más que el problema de la falta de respeto. Al final de cuentas somos una sociedad bastante controversial, una sociedad, veo en las preguntas una carga hasta de un cierto odio, ya no digo con el tema, hasta con los panelistas. Es decir, hay quien está molesto con lo que estoy diciendo, perfecto, ¿no? Yo no tengo problemas con que discrepemos, con lo que no estoy de acuerdo es con la forma en la que se discrepan en muchas ocasiones. Con la ofensa. Con la ofensa. Bien. Doctor Manuel Ribeiro Ferreira, investigador de la Facultad de Trabajo Social, también de la Autónoma de Nuevo León, para cerrar esta cuestión ronda. De la intolerancia, bueno, yo básicamente creo que el mundo entero, a través de toda la historia, ha sido intolerante con las personas homosexuales. Si ahora notamos de repente cierta intolerancia de los homosexuales no es realmente, es la reacción hacia lo que han tenido que pagar. ¿Por qué ahora se dice finalmente salió del closet o no ha salido del closet? La gente se ocultaba porque había represión. Sigue habiendo tanto incluso pena de muerte en algunos países, pero si no, en México siempre han sido discriminados, maltratados, insultados, bulleados, o sea, no tienen los derechos. Entonces, evidentemente se nota que, y si uno ve esto, se nota que la gente que está mandando sus opiniones es intolerante. Hace rato decía que cuando me citaba a mí como si yo hubiera dicho que no es lo más importante el bienestar del niño. Claro que es lo más importante, todos estamos de acuerdo en eso. Lo que no entiendo es por qué la gente cree que no van a tener bienestar los niños de personas homosexuales. Los estudios que existen dicen que tienen exactamente la misma capacidad de integración social, de desarrollo emocional, es decir, no se ven afectados. Aquí una persona dice, quisiera que hablaran con un niño para empezar, es muy difícil en México ahorita encontrar un niño adoptado por personas homosexuales, porque la ley es nueva y además, en realidad casi no les dan en adopción a los homosexuales por los prejuicios de los jueces y las personas que participan en el proceso. Pero yo sí conozco a personas que han crecido, muchachos que crecieron desde niños de 1 año de edad con personas homosexuales. Un amigo mío, su esposa lo dejó y se juntó con una mujer y criaron a los hijos de mi amigo, de uno de los amigos de mi infancia. Los criaron a los niños, uno de 1 año y otro de 3 años. Los niños crecieron, son perfectamente ciudadanos honorables, integrados, no homosexuales. Y aunque fueran homosexuales, pues no es un pecado tampoco. O sea, porque la otra es, ¿tienen riesgo de ser homosexuales? Bueno, si no es pecado ser homosexual, si no es delito ser homosexual, si no está malo. Dice, sí, no, nos tenemos que respetar, pero todas las actitudes que están manifestando usted, licenciado, son de no respeto, porque dice, no deben de tener los mismos derechos. Dice, se debe de llamar homonomio. No, por Dios, ¿por qué homonomio? O sea, matrimonio ya, el origen, ¿cómo se llama? Etimológico no tiene importancia. El matrimonio es una figura jurídica, y jurídicamente se puede establecer que el matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y un hombre, o como dice actualmente,
entre dos personas. Y un homosexual es una persona. Por supuesto. Doctor, vamos a las propuestas si no tienen inconveniente, y es minuto y 30 segundos para alcanzar todavía con dos de las compañeras, un compañero y una compañera también, que les falta también su turno. Podemos iniciar con... ¿Qué propone usted? ¿Qué deja aquí en la mesa? Yo primero quiero después de lo que he felicitar a la escuchado. compañera, porque el derecho romano es mi territorio. Bien, adelante. Sí. En el derecho romano existe la figura del matrimonio exclusiva para ciudadano. Era una sociedad, digo, la quiero, soy romana de Roma, pero una sociedad altamente discriminante, porque como tú sabrás, existía el matrimonio para ciudadano y el matrimonio para no ciudadano, o sea, otra categoría, y existía la unión entre esclavos. Bueno, si esto es lo que queremos perpetuar, este modelo de matrimonio para ciertas categorías, y un pseudo matrimonio para otra categoría, y en fin, matrimonio para los pobres, para los feos, no sé, digo, entonces vamos a crear toda una categoría de matrimonios, digo, pero aquí yo siento que realmente el problema es no solo la tolerancia, también el problema terminológico, porque como que causa escorsor hablar de matrimonio si no es en el sentido tradicional. No estoy en desacuerdo que se pueda llamar de otra forma, pero después digo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿cuál es la diferencia en que se le llame matrimonio igualitario, matrimonios y punto, o matrimonio de primera, de segunda, de tercera? Si lo que se pretende es con esto limitar derecho, pues entonces ahí ya no puedo estar de acuerdo, porque estamos hablando de tener ciudadanos de distintas categorías o de diferentes amplitud de derecho. No sé, creo que sobre la mesa esto es lo que yo quisiera dejar de tarea. ¿Somos o no somos todos iguales? ¿Somos diferentes? Que este es un tema también de mujeres. Acuérdense que hay personas que todavía escuchan la palabra género, y género significa depravada, lesbiana. No, digo, se sataniza el término, porque no se quiere entender lo que es una construcción social y cultural, más allá de lo biológico. Entonces, pues simplemente persona. Si somos personas, digo, yo creo que todos debemos de respetarnos, todos debemos de, mientras no se dañe a otro, mientras no involucremos menores de edad, mientras no, digo, porque, perdóneme, si fuéramos tan radicales con esto como deberíamos serlo con la pederastía, pues yo creo que, sinceramente, seríamos una sociedad un poquito más abierta y más tolerante. El licenciado José Enrique Guzmán Quiroga baja a 1 minuto y 15 segundos, porque se extendió aquí. Definitivamente todos tenemos los mismos derechos en nuestra sociedad, pero no podemos negar la esencia del ser humano. Se nace hombre, se nace mujer, y el matrimonio es una institución para un hombre y una mujer. No permitamos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en una sociedad en la que se vea como bueno lo que no es normal. Debemos de estar como sociedad apoyando la primera iniciativa ciudadana que se presentó el 23 de febrero de este año, precisamente soportada por más de 250,000 firmas avaladas por el IFE, en las que se busca proteger la institución del matrimonio como un hombre y una mujer, con la finalidad de trascender en la sociedad, y además se busca proteger el concepto de la familia natural. Laura, ¿sí es usted tan amable? Amén. A usted faltaba otra intervención, ¿verdad? Sí. Adelante, le agradeceré brevedad, Claro que si es tan gentil. Claro que sí. Bueno, aquí lo primordial, creo yo, es prevalecer los derechos de todas y cada una de las personas, independientemente de su sexo, independientemente de su identidad sexual, es el respetar todos los derechos que tienen las personas, sean mujer, hombre, pues tienen el derecho al matrimonio con una persona. Es decir, ellos decidirán escoger qué tipo de personas deben relacionarse y con qué tipo de personas compartir su vida. Entonces, aquí lo primordial es eso, respetar los derechos de todas las personas por igual, asimismo como respetar los derechos de los niños a que tengan una familia. En esto no estamos hablando del tipo o qué familia debe estar establecida, simple y sencillamente el que se les dé el derecho a tener una familia. Muchas gracias, Laura Torres. No. Sí. Torres, Laura Torres. Sánchez Torres. Sánchez Torres. Así es. Gracias, muy bien. Bueno, despedimos también con Cristian Ortiz a los estudiantes agradeciéndoles su presencia. Cristian. Sí, yo diría, hay que romper en la sociedad el estigma que se tiene de
este concepto de matrimonio. ¿Por qué? La sociedad es muy compleja. Al hablar de sociedad hablamos de una complejidad, pero yo diría hay que fomentar. No es lo mismo respetar que fomentar. Unos podrán respetar el matrimonio igualitario, otros podrán fomentar el mismo. Romper ese estigma, ese paradigma que se tiene de este tipo de matrimonios igualitarios, romper el estigma que se tiene en la sociedad. Varios comentan que en las redes sociales que por qué, por esto, o sea, por varias razones sigue estando este estigma que se tiene, ese rechazo, ese raro, algo raro entre la sociedad. Hay que romper eso, que es lo más importante. Muchas gracias, muy amable a los jóvenes. ¿Puedo comentar algo? 30 segundos, sí. 30 segundos, gracias. Creo que hay que apoyar esa iniciativa que comentaba el licenciado Quiroga, me hizo recordar en defensa a la imperante valor de la familia, porque en esa unión de matrimonio existe una unión de actividad sexual y sería incoherente, creo, cualquier médico podría decir eso, y apelo al sentido natural. Vaya, no nos consideremos tan académicos, pero en el sentido natural cada órgano tiene un propósito. Entonces creo que ahí habría que nuevamente escuchar la opinión de algunos doctos en la materia. Hacemos otra mesa, Henry. Encantado. Y los invitamos a ustedes, de veras. El tema da para más y hay muchas preguntas que se quedan. El caso de Saltillo nos preguntan. Allá se supone pues que ya está legalizado, ¿no? Sí. O sea, ya es una práctica, es común. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Alfonso Ruiz Torres, que es el coordinador clínico, y pues a quien le agradecemos que haya venido con sus alumnos. Muchísimas gracias, maestro. Estoy muy amable. Saquen al maestro para que vean que sí vino al programa y que no se fue al fútbol, por favor. No diga nada. ¿Y cómo va el fútbol? A propósito, digo, aquí para relajarnos un poquito. ¿Cómo va el fútbol? 1-0 favor. Global 1-1. Alguien tiene que meter un gol en lo que resta, que ya es poquito tiempo. Bueno, mis compañeros, aprovecho. Al terminar el día de hoy, alrededor de las 10:15, 10:20 máximo, esta mesa en horario especial, viene un especial deportivo con los compañeros de Multimedios Deportes para analizar lo que sucedió, lo que está sucediendo en este momento. Muchas gracias, maestro, muy amable. El minuto para el doctor Héctor Mendoza, si es tan amable, investigador de la Autónoma de Nuevo León. ¿Qué nos deja en la mesa, maestro, doctor? Yo dejo en la mesa que no hay que preocuparnos tanto por lo natural. Lo natural no existe en esa sociedad, digo, no existe en el sentido social de la palabra. Si así fuera, tendríamos que estar desnudos en este momento. Naturalmente. Es decir, se habla de lo natural como si todo lo contrario fuera antinatural. La historia de la humanidad es ir en contra de la naturaleza. La medicina es ir en contra de la naturaleza. La medicina ayuda a partir de, precisamente, inventar o generar medicamentos o demás artefactos para, precisamente, darnos una mayor y mejor vida, ¿verdad? Eso es. Mario Rodríguez, le quitamos tiempo porque se robó mucho tiempo hace unos 10 minutos. Perdón. No, es verdad. Mario, muchas gracias por su presencia. Gracias. Y déjenos algo, Mario. Mire, yo quisiera que este es el Programa Nacional por la Igualdad y la No Discriminación. Esta es una política del Estado mexicano. Esto es lo que el presidente de la República tiene para todos los mexicanos, incluyendo a los homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales. Viene definida la política pública. El presidente de la República, el 17 de mayo en Los Pinos, fue histórico por muchas razones. Una, primera vez que un presidente de la República recibe a la comunidad LGBT en Los Pinos. Dos, por las 4 determinaciones que el presidente hace. Lo que ahorita nos trajo el tema es el tema de la reforma constitucional al cuarto, que le diría yo al señor del Frente Nacional, qué pena, pero nació muerta la iniciativa de ustedes, porque finalmente contradice la Constitución y contradice la Suprema Corte, entonces no funcionará. La del presidente sí, porque amplía derechos, la de ustedes restringe. No contradice la Constitución. Déjeme hablar. En el caso, otra determinación que el presidente hace es que la Consejería Jurídica, el CIDE y la UNAM van a hacer una cuestión de leyes en todo el país. Y la última, que pertenece ahora México al grupo núcleo de la comunidad LGBT de la ONU.
Vamos a hacer otra mesa y los invitamos a los dos para que nos den sus posiciones con más amplitud, la verdad. Sí, la verdad. Y despedimos con el doctor Ribeiro, si es tan amable. Gracias. Bueno, aquí... Manuel Ribeiro, para los amigos de radio. Ya va a entrar la hora nacional, si no es que ya entró. Bueno, más allá de lo que pensemos aquí, de lo que piense la gente en sus casas, de la discrepancia que tenemos de ideas, el hecho es que en nuestra sociedad hay personas homosexuales, hay familias homosexuales, aquí en Monterrey hay familias con hijos homosexuales. En el diagnóstico de la familia encontramos a varias y además incluso nosotros tenemos una compañera de trabajo que se inseminó y tiene su hijo y tiene su pareja, ¿sí? Es un fenómeno que va a ser cada vez más común. Más allá de lo que pensemos o no, son cosas que existen y que tenemos que respetar. Y por otro lado, la otra cosa es que más allá de la cantidad de firmas que puedan recuperar para oponerse a esto, es jurisprudencia, no hay vuelta para atrás. O sea, no depende ya de Peña Nieto cambiarlo o no cambiarlo. Al ser jurisprudencia, ya está hecho. En cualquier estado, cualquier persona que se quiera casar siendo homosexual, va a la corte y lo tiene que hacer. Señores, muchísimas gracias por estar aquí, porque invitamos, puedo decirles, o corrimos invitación fácil a 10 personas, además de los 5 que estuvieron. Así que muchísimas gracias, Enrique, a los maestros y a los jóvenes estudiantes. A nombre de Enrique, nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí, mi compañero atendiendo a redes. Gracias a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros. Viene una entrevista con el secretario de Turismo, ya la anunciamos, no podemos quitarla desde luego. Además es interesante lo que nos dice, es Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid. Después una entrevista con uno de los egresados de la generación de los 400 años de Tec Milenio. Estamos a 20 años de que se dio a conocer esta iniciativa y que prosperó. 400 jóvenes que cursaron su educación media superior en Tec Milenio. Así pues, invitados para que se queden y cuando termine la entrevista y la entrevista segunda con uno de los egresados de esta generación, vendrá el especial. Ojalá que cuando lleguemos, pues haya metido un gol el equipo de los Rayados, si no vamos a tener muchos problemas el día de mañana. Buenas noches, gracias de nuevo. Gracias, arquitecto.